Secretario de Turismo de la provincia. Sato, soy Cristian Bello en Canal 11. Buenos días, gracias por atendernos. Hola Cristian, buen día. ¿Cómo estás? Un placer. Bien, ¿tienen ustedes ya una apreciación, una estadística, números de lo que han sido estas 2 semanas en Entre Ríos? Sí, de lo que pasó, estamos en estos momentos procesando, pero ya más o menos hay una tendencia de saber que, bueno, en la primera semana hubo una ocupación de alrededor de un 40% promedio y en la segunda mejoró un poco, alcanzando en algunos casos el 50% de ocupación. En el medio de eso hubieron algunas situaciones puntuales como el desarrollo de la competencia de turismo de carretera en Concepción del Uruguay, que hizo que la ciudad y sus alrededores estuviera con ocupación plena, o al principio de las vacaciones en San José con la fiesta de la colonización también tuvieron algunas ocupaciones, así algunos eventos que siempre sabemos son buenos llamadores para que la ocupación mejore, digamos. Esto coincide en los datos más o menos con los de otras grandes ciudades turísticas del país, ¿no? Con el promedio que han tenido. En general, en toda la Argentina se ha movido el turismo más o menos en esos números. Sí, sí, incluso hasta podría estar un poquito por arriba. Ujú. Este año tuvo la particularidad que se tomó un periodo vacacional de 4 semanas, o sea, 28 días. En las primeras 2 semanas se tomaron algunas provincias y en la segunda otras, que es lo que está comenzando ahora esta semana, ¿no? Claro. El tema determinante, sobre todo para Entre Ríos, pero en realidad para todo el país, es que en la segunda semana sale la población más densa que tenemos, más numerosa, que es Buenos Aires y ciudad y provincia, ¿no? Ujú. Ahí tenemos el gran conglomerado. La primera es una población menor y bueno, y eso se ve reflejado. No Claro. obstante, yo respecto de la primera semana y la segunda quería hacer notar que se notó un movimiento, mismo acá en Paraná, ¿no? Uno salía, recorría algunos lugares, centros comerciales, cafeterías, restaurantes, y había un movimiento, más allá de que la ocupación hotelera era razonable, discreta y hasta baja, si se quiere decir, de acuerdo a las expectativas que uno pueda tener, pero había un excursionismo, un movimiento, porque obviamente era nuestra provincia la que estaba en vacaciones, entonces había un movimiento de cercanías, consumo gastronómico, entretenimiento, el shopping, el cine. Yo mismo estuve 2 veces en el cine y la verdad estaban Mm. todas las salas colmadas, 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 agotadas, incluso las entradas. Ese movimiento se notó un poco, no así en lo que tiene que ver con la hotelería, que por ahí hay expectativas de una ocupación más alta, que se viene registrando ahora la segunda semana, dado que nosotros en Entre Ríos el 80% del turismo lo recibimos desde Buenos Aires. Eso Claro. ya es un número que lo tenemos bien determinado, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo vienen las reservas para estas 2 semanas que viene en Entre Ríos? Bueno, hoy por hoy la reserva ya ha dejado de ser un dato, lo hemos dicho muchas veces, por supuesto hay que tenerlo, hay que verlo, pero no se corresponde linealmente la reserva con la ocupación efectiva. Hay un 40 o 50% de reservas, más o menos los números que están arrojando ahora. Acordate que nosotros tenemos que pedir a cada localidad, a veces Ujú. hay un delay en la información, además que es muy dinámico. Yo te paso un número de reserva de un hotel hoy y capaz dentro de 3 horas ha variado, pero más o menos anda en esos niveles y repito, no es lineal lo que después ocurre con la ocupación efectiva porque hay mucha gente que viene sin reserva. Esto es una modalidad poco dadas las circunstancias, que la gente sabe que no hay ocupación plena, entonces se descansa un poco más y especula, incluso en el buen sentido del término, viene a buscar lo que más le gusta y haciendo una relación precio-calidad, ¿no es cierto? Claro. Viene a pelear el precio, como se dice Sí. vulgarmente. Usted sabe que los artesanos, por ejemplo, me comentaban el otro día que ellos extrañaban al público de Buenos Aires, que no estuvo hasta el fin de semana pasado. Recién ahí aparecieron algunos de Buenos Aires. Ellos decían, la provincia de Entre Ríos debería observar cuándo salen de vacaciones los porteños y acoplarse a esas vacaciones, porque nosotros nos encontramos No, con que ahora ese público no vino y ellos ya, los artesanos no están más. Por ejemplo, entre otras actividades, el festival de, por decir lo que pasa en Paraná, ¿no? Puede pasar en otros lugares que hay
atracciones que son permanentes, como las termas, pero hay lugares como Paraná que no tiene ese atractivo, donde los festivales, las actividades culturales, recreativas, se dieron específicamente durante el periodo de vacaciones de invierno. Claro, pero el error fue de ellos. O sea, el calendario de vacaciones está dado, o armas tu feria eh, cuando deseas, por supuesto, cuando quieren, o lo pueden extender por un mes, tanto para los entrerrianos como para... Pero el calendario vacacional, primero que no lo armamos de Entre Ríos, y segundo que es más periodo de tiempo. Las ¿Se vacaciones no las entiende? define la provincia, las vacaciones las define Entre Ríos, el periodo de vacaciones de invierno. Pero este calendario de que coincida o no coincida, es una discusión. Algunos pueden, yo para mí es mucho mejor que no nos coincida porque tenemos más periodo de tiempo para ocupación y más cantidad de público. Pero hoy viene un Nosotros, porteño a Paraná, ¿qué hace? todo lo que estemos dispuestos a prestar como servicio. ¿Por qué tenemos que estar de vacaciones para prestar un servicio Y turístico? bueno, porque los No grandes necesariamente. atractivos se concentraron en las vacaciones de invierno para el público local, digamos, para el periodo de Está vacaciones de la perfecto ciudad, de y la va a provincia. tener, está perfecto y va a tener ese público. Pero si yo tengo, por ejemplo, una obra de teatro, Ujú. en vez de 3 semanas, la doy 4 semanas, porque en las primeras 2 semanas trabajo con determinadas provincias emisoras y en la segunda con las que restan. Sí, lo que pasa es Eso que ya estaba previsto de antes. la densidad no sé si justifica la cantidad de gente que pueda llegar a ir a la obra de teatro. No sé, Bueno, hay que analizarlo son bien. cuestiones. Hablar esto con el diario del lunes, Sí. ya Porque es la es primera una vez que cuestión. pasa, ¿eh? La primera vez que pasa que no coinciden. Siempre una semana por lo menos estaban cruzados. Han habido los dos formatos y muchos también han dicho que era una pena que se coincida porque había como un desborde, Ajá. que mejor sería poder tener, Puede ser. yo te lo digo desde el sector privado Sí, también, sí, 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 sí. lo he experimentado así, a mí personalmente, pero es una discusión que está abierta, por supuesto. Me parece que es mejor Ujú. que se extienda por más tiempos, o sea, más tiempo de posibilidades de venta y por supuesto hay que promocionar, generar tarifas competitivas y atractivas, tanto para el turismo entrerriano, donde vos lo podés atender. Y te repito, he visto, estuve esas 2 semanas acá en Paraná, vino mi familia incluso a visitarme y anduvimos, por decir, el shopping, por ir a tomar un café a la tarde, por salir a hacer cosas, y se veía un movimiento. Sí, Por supuesto que eso no se refleja quizá con la actividad hotelera, claro. porque eran claramente excursionistas, ya sea que venían o de Santa Fe o del interior de la O provincia de vecinos de Entre la ciudad misma. Ríos. Ay, Concreto, exacto. Este claro, fenómeno o de la ciudad. de que se registren números inferiores al 50% en vacaciones de invierno, no sé si tiene muchos antecedentes. ¿A qué lo atribuyen ustedes? No, no, pero que eso, perdón, esos números todavía no están dados, estamos a 2 días de inicio de las No, vacaciones. no de las vacaciones pasadas, de esta que Tendríamos terminaron. que esperar a la semana que viene, pero es que me estás comparando dos situaciones diferentes. Situaciones donde estaba Buenos Aires conjunto con la provincia, por eso tendríamos que compararlo cuando termine estas vacaciones. Bueno, pero Que, bueno, digamos, uno no, vio yo lo hasta digo la en el semana contexto anterior. del turismo nacional, no desentona, es más o menos lo que ha pasado en todo el país. Córdoba está registrando 55% por ese promedio. ¿Eso dónde está? ¿En que la gente se va al exterior, la gente salió menos, viajó menos? ¿Cómo se explica? Hay de todo, hay de todo. Hay situación que tiene que ver con el contexto económico nacional, con la capacidad de disponer de algunos dineros. Pero a ver, por eso digo hay que esperar, porque yo he escuchado que se está por batir el récord de mucho tiempo atrás. Aeroparque estaba explotado, no había nieve en Bariloche, hoy nevó. Estoy escuchando de todo, ¿eh? Por eso hablar antes sobre suposiciones genera climas que no son convenientes. A veces se tienen algunas conversaciones que no ayudan y que pareciera que estamos en contra del prestador y tampoco hay que vivir una fantasía, pero la economía está muy ligada al estado de ánimo, ¿no? Entonces, sin caer en la falsa expectativa o en el espejismo, hay que ser realista, hay que trabajar con números. A los números hay que esperar lo que ocurra para después poder analizarlo y tomar decisiones acertadas y ver a dónde estuvo. Hay que realizar encuestas, preguntar al turista por qué razón viene, por qué razón o cuánto hace que viene a Entre Ríos, por qué repite, o si es la primera vez, o cómo se enteró. Son todos datos concretos
que hay que aplicar mucho profesionalismo y mucho dato científico para poder tomar decisiones que sean consistentes y que generen resultados, ¿no es cierto? Bueno, la explicación puede ser, pero los números son esos. Bariloche tuvo 85% de Porque promedio en no las tenemos últimas 2 números, semanas. amigos, todavía. 85, No podemos hablar de números que no han ocurrido. Bariloche los dio de las 2 semanas pasadas, 85%, cuando históricamente tuvo el 100%. Eso ya es una referencia. No. Bueno, hay lugares que esta es temporada alta y hay lugares que esta es temporada baja. Por ejemplo, yo lo escuché al director, pero a ver, yo no quiero salir ni en defensa de nadie ni en ataque de nadie, pero acá hay que, estos números, el presidente del ente de, no sé si lo viste, salió en tele, de Mar del Plata, Sí, habló que había estado estas 2 semanas con un 30% de sí, ocupación sí, y que decía que era el valor histórico de Mar del Plata sí, en invierno. claro. Obviamente que Mar del Plata está preparado para la temporada estival con una capacidad hotelera eh, Ujú. inmensamente grande, que en invierno no se cubre. Ahora, cuando entra a Buenos Aires, que es también su gran emisor, el gran emisor de todos, ¿no es cierto? Ujú. Esos números, por supuesto, van a mejorar. Pero repito, en mi opinión, o para yo poder dar una opinión sentada en datos concretos, tengo que esperar que transcurra. Ok. Máxime cuando te estaba diciendo, hoy por hoy, el dato de la reserva no es un dato duro, porque después se modifica mucho. Tendremos que En hablar algún momento, entonces uno ya con la reserva en 2 semanas. podía... ¿Cómo? Tendremos que hablar y analizar lo que pasó en 2 semanas, más o menos. Claro, una vez transcurrido, por lo menos transcurriendo ya la primera, para ver qué pasó con la comparación de los primeros 15 días, y por supuesto el dato concreto para hacer un análisis donde, en base a los cuales uno pueda tomar decisiones. Ujú. Distintos son opiniones. Sí. Nosotros acá tenemos la responsabilidad de tomar decisiones, es decir, dónde promocionamos, dónde invertimos, dónde tenemos que mejorar la calidad, qué sector estuvo más, menos ocupado que en temporadas anteriores. Necesariamente tenemos que esperar que transcurra el tiempo. No Seguro. podemos hablar sobre expectativas o el me parece que, ¿no? Sí, entiendo, entiendo. Le agradezco mucho la gentileza y lo volvemos a llamar en 2 semanas. Gracias, muy amable, ¿eh? Encantado, gracias por la comunicación. Ojalá es el deseo Sí, y la necesidad de un sector seguro. que, por supuesto, viene muy castigado, Ujú. porque, a ver, también seamos coherentes que abril, mayo, junio siempre es históricamente, aún en situaciones de bonanza, son meses muy duros para la gastronomía y la hotelería, siempre. Porque, bueno, se sale del verano, de Semana Santa, de todo lo que nosotros proponemos, y hay como una reserva para llegar a las vacaciones de invierno, ¿no es cierto? Y Claro. si a esto le sumamos la situación económica difícil, pero cuando la situación económica es buena también, la gente en esos meses piensa en el inicio de clase, en alguna refacción en su casa, tiene otros planes, Sí, no está en planes vacaciones. Abril, mayo, junio, históricamente son meses muy difíciles para el sector. ujú. Así que ojalá estos 15 días venga aire fresco, venga una inyección y bueno, y podamos levantar desde el sector. Es el deseo, por supuesto. Ojalá. Gracias, Sato, muy amable como siempre, ¿eh? Adiós. Jorge Sato es Gracias. el secretario de Turismo de la